Hola, mi nombre es María Laura Foradori y en este espacio voy a comentar algunas cuestiones centrales de la participación ciudadana en asuntos ambientales a partir del marco normativo de nuestro país. En general, cuando pensamos en la política y en la gestión ambiental, lo asociamos al ámbito institucional de gobierno, ¿no? En relación a los temas ambientales, sin pensar en nuestro rol fundamental o en lo que hacemos las ciudadanas y los ciudadanos al respecto. En este sentido, también muchas veces vemos cómo leyes sancionadas y políticas públicas ambientales no tienen el éxito esperado, la implementación para lo que se había pensado. Y la causa de este fracaso se encuentra en que estas políticas se han construido en esferas lejanas, ¿no? No pueden implementarse de manera sostenida en una sociedad que no ha participado en su construcción. Y esto tiene que ver con no tener en cuenta las características de los modos de vida, no tener en cuenta los intereses, la cultura. Y es por eso que pensar en una participación ciudadana significativa es fundamental para poder garantizar que los ciudadanos aborden de una manera adecuada la defensa de este ambiente como bien común o como bien jurídico colectivo. Se trata de un derecho de acceso, ¿no? Del derecho de todos los habitantes a ser consultados y a opinar respecto a decisiones que incidan en lo ambiental, como también en la ejecución y en el control. Entonces, esta participación ciudadana es clave para la democracia ambiental porque va a permitir a las ciudadanas y ciudadanos hacer escuchar su voz y también transparente y legitima los procesos de toma de decisiones. Hay diferentes formas de participación ciudadana. En general, pensamos en la audiencia pública, una forma de participación institucionalizada, pero también podemos pensar en la iniciativa popular, en la consulta popular, en las asambleas ciudadanas que son tan importantes, en los conversatorios, reuniones, manifestaciones, talleres. Esto se hace palpable en el famoso acuerdo de Escazú, ¿no? Este acuerdo, que es el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que ha sido ratificado por Argentina, es decir, que es un instrumento vinculante, obligatorio para nuestro país. Este acuerdo de Escazú vino a desarrollar y ampliar el principio 10 de la Declaración de Río 92. Ese principio que en lo medular señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y de todos, ¿no? Y que para eso se precisa el acceso a la información y también, por cierto, el acceso a la justicia. Ese principio 10 de los derechos de acceso, como comúnmente se llama. Este acuerdo justamente se impulsa porque cada vez existe una mayor convicción o reconocimiento de que estos derechos de acceso a la información, la participación y la justicia son un elemento central para lograr la protección ambiental de manera efectiva. A partir de Río más 20, en el año 2012, se comenzó a pensar en la posibilidad de un acuerdo justamente para la implementación de este principio 10 en nuestra región, considerando que había diferentes realidades en cuanto a las normativas de estos derechos. Algunos países no los tenían reconocidos en su marco normativo y otros, como Argentina, sí, pero estaba muy débil en la implementación. Entonces, entre 2014 y 2018 se negoció este acuerdo que se firmó en marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, y de allí su nombre, y entró en vigencia el Día de la Madre Tierra, el 22 de abril de 2021, y tiene algunas características o fortalezas también que me gustaría destacar. En primer lugar, que es el primer tratado ambiental y de derechos humanos para la región.
También, y esto es clave porque tiene que ver con la realidad regional, es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es un acuerdo muy innovador por la significativa participación del público, tanto en ese proceso de negociación que les comentaba, como también ahora en la implementación, y tiene como premisa no dejar a nadie atrás, ¿no? El foco de este acuerdo está en los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es un eje transversal de todo el articulado. Este hito para la democracia ambiental en América Latina comienza haciendo referencia a su objeto, a algunas cuestiones conceptuales, a principios, y luego en los artículos 5 y 6 se refiere al acceso a la información ambiental. En el artículo 7 se refiere al acceso a la participación pública, en el artículo 8 al acceso a la justicia y luego en el artículo 9 a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y luego se suman también otros artículos. Entonces, yendo al eje que aquí nos convoca, que es la participación ciudadana, este artículo 7 de Escazú se refiere a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales institucionalizados, ¿no? Haciendo hincapié siempre en la proactividad estatal para asegurar una participación abierta e inclusiva. Y esta participación tiene que darse, y esto también es muy importante del Acuerdo de Escazú, en las tomas de decisiones específicas, es decir, aquellas que autorizan proyectos, que dan licencias, ¿no? Algo que en nuestro marco normativo lo teníamos con respecto a la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, y también en tomas de decisiones generales, es decir, aquellas que van a establecer políticas públicas, que van a establecer normas generales, y aquí vamos a tener, por ejemplo, la elaboración participativa de normas, ¿no? Participar, por ejemplo, también en las estrategias, en los planes, en los programas. Y esta participación también tiene que ser antes y después de esa toma de decisión. Y aquí lo que se busca es la participación en etapas tempranas de la toma de decisión y no solamente en el momento previo inmediato, y luego también para el monitoreo y control. Es necesario proporcionar la información necesaria, difundir también la decisión y sus fundamentos, favorecer las condiciones propicias, ¿no? Para que la participación se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. También hay una consideración especial a las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, como veníamos manifestando antes. Vinculando este acuerdo de Escazú con las normas que nosotros ya teníamos en nuestro país, particularmente con algunas leyes de presupuestos mínimos, vamos a destacar en primer lugar esta Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, que incorpora la participación ciudadana como objetivo y también como un instrumento clave de la política ambiental, haciendo referencia a ella entre los artículos 19 y 21, donde además de referirse al derecho de toda persona para opinar en los procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y con la protección del ambiente, y al deber de las autoridades, ¿no? Esta cuestión del derecho y del deber, expresa que la participación ciudadana deberá asegurarse principalmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Donde debemos pensar particularmente la necesaria concertación de intereses entre los diferentes sectores de la sociedad. Es importante tener en cuenta que la opinión de los participantes no es vinculante para las autoridades, pero en caso de que éstas presenten una opinión contraria, es decir, que se aparten de lo que surge de la audiencia pública, deben fundamentarlo y hacerlo público. Por otro lado, la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático incorpora la participación en diferentes partes, pero una de las más importantes es cuando se refiere al Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y de Mitigación al Cambio Climático,
que debe convocar el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Este consejo asesor tiene un carácter consultivo y permanente y tiene como función justamente asistir y asesorar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con esta ley, ¿no? Con el cambio climático. Va a estar integrado por científicos, investigadores sobre la temática, representantes también de organizaciones ambientales, de comunidades indígenas, de universidades, de entidades académicas y empresariales, entre otros, y también de representantes de partidos políticos con representación parlamentaria. Aquí también vamos a destacar que lo que surja como recomendación o como propuesta de este Consejo Asesor Externo no es vinculante, ¿no? Pero sí debe ser considerado por el Gabinete Nacional y debe explicitar las razones, en su caso, por cuáles desestima esa recomendación o propuesta. También me gustaría destacar la Ley de Presupuestos Mínimos sobre bosques nativos, ¿no? Donde se establece que las jurisdicciones deben realizar el ordenamiento de los bosques nativos existentes en su territorio a través de un proceso participativo, ¿no? Y aquí se pone, digamos, en concreto lo que ya había establecido la Ley General del Ambiente, que es la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial y de evaluación de impacto ambiental que también incorpora esta ley de presupuestos mínimos de bosques nativos. Por último, no podemos dejar de hacer mención y de resaltar esta importancia para la democracia ambiental de la educación, la información, para realmente garantizar una participación efectiva. Entonces, aquí vamos a referirnos a estas dos últimas leyes muy novedosas respecto a la educación ambiental. Por un lado, la ley Yolanda, que tiene como objetivo garantizar la formación obligatoria e integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es muy importante porque por primera vez eh, se formula una propuesta de formación específica en ambiente que justamente está orientada a repensar la gestión pública en clave ambiental, ¿no? Buscando justamente garantizar que quienes diseñan, que quienes implementan y evalúan estas políticas públicas trabajen con una perspectiva ambiental. Aquí entonces podemos decir que se pone de manifiesto esta transversalidad de la política pública ambiental y climática, ¿no? Y la necesaria integralidad y justamente el diálogo que debe existir. Quiero hacer referencia a la importancia de la participación ciudadana para establecer los lineamientos generales que justamente orientan estas capacitaciones, ¿no? Entre los cuales se encuentra como temática central el cambio climático. Por último, referirme a la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, que establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional, sienta conceptos claves, principios y propone también instrumentos de planificación para su implementación en todo el territorio nacional. Crea particularmente dos órganos para la implementación y para la articulación tanto interministerial como interjurisdiccional. Por un lado, la coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y por otro, el Consejo Consultivo de esta estrategia que asiste y que asesora a esa coordinación ejecutiva, ¿no? Y va a estar integrado por diferentes representantes de organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones gremiales docentes, del sector estudiantil también, de guardaparques, de universidades y de organizaciones de la sociedad civil con probado interés en la educación ambiental. Para cerrar, entonces, me interesa destacar este íntimo vínculo entre el Acuerdo de Escazú, la Ley Yolanda y la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, que se incorporan en una agenda de política pública de ampliación de derechos de acceso. Muchas gracias.